Tercera de Juan ahí, que solo tiene un capítulo. En este día quiero hablarle de las riquezas de Dios y las riquezas del diablo. Es muy importante que entendamos este tema y lógicamente es bíblico. Debemos de hablar de este tipo de temas. A veces muy pocos se atreven a hablarlo, pero hay que hablarlos. Claro, mi deseo es que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y abra un nuevo horizonte de pensamiento para que podamos discernir lo que es riqueza de Dios y riqueza del enemigo. ¿Para qué? Para que nuestro futuro, porque ese es el fin, para que nuestro futuro esté lleno de salud, paz, gozo, prosperidad espiritual y física. Es decir, que tu economía crezca delante del Señor a través de cómo Dios se mueve en la vida de sus hijos. Y a mí me impacta esta palabra profética que está acá, porque dice así, tercera de Juan, versículo 1 al 3. El anciano, al amado Gayo, a quien yo amo en verdad, amado, le dice Juan, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. Versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Oyó? Juan primero hace una oración profética y dice, ruego que seas prosperado en todo, porque ese es el fin. Lo que quiere Dios de nuestra vida es que en todo seamos prosperados. Y qué lindo es vivir de esa manera. Es decir, que todo el camino que transites en esta tierra, todo camino sea liberado y prosperado, así como prospera tu alma. Quiere decir que Gayo, este varón, hermano, había en él una prosperidad que se dejaba ver. No hay cosa más extraordinaria, porque ese es el orden en Dios. Es decir, que el alma sea prosperada primero. Que en el alma se vibre alegría, gozo, felicidad, abundancia. Que el alma, hermano, viva de una manera agradecida. Entonces Gayo había experimentado su liberación de alma por el reconocimiento de la verdad, por el reconocimiento de la palabra. Porque cuando tú reconoces la verdad de Dios, entonces es cuando tú entras, hermano querido, a otra liberación en tu alma. Es decir, cuando dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará, está diciendo que la verdad que realmente te va a hacer libre es aquella que tú conoces. Es aquella que tú has rumiado, que ya sabes, y esa verdad es la que te hace libre. Porque cuando tú tienes una verdad de Dios en tu vida, eso es maravilloso. O cuando Dios te confirma una promesa, o cuando Dios te confirma algo extraordinario en tu vida, tú te sientes emocionado, sabes tú que es algo extraordinario. Ahora, cuando hablamos de las riquezas de Dios, de la prosperidad económica que viene después de una alma próspera, hay que saber explicarla. ¿Por qué le digo esto? Porque de esa manera vamos a poder evitar abusos de los comerciantes del evangelio. Porque hoy más que nunca sabemos nosotros que hay comerciantes del evangelio por todos lados. Y los hemos visto nosotros también, cómo se comercializa eso. Por eso debemos de tener cuidado, pero no significa de que dentro del evangelio verdadero de Dios no exista la prosperidad.
No es ese todo el camino que debe de ir, por supuesto, porque nosotros creemos 100% en la prosperidad, pero no como meta, sino que sabemos nosotros que Dios prospera innegablemente. Aquí hay gente que Dios la ha prosperado en gran manera, y eso es bello. Recuerde, la prosperidad económica es una verdad que está en la Biblia, en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso, hermano, Dios desea que todos sus hijos sean prósperos en todas las cosas. ¿Cuántos quieren ser prósperos en todas las cosas? Porque eso es lo que dice la Biblia. O sea, el objetivo de Dios cuando envió a Cristo fue exclusivamente eso. Pero como le digo, lo primero que el Dios del cielo opera en nuestra vida es en el alma. Muchos de nosotros, si nos recordamos y vamos hacia atrás, a los años allá cuando nos convertimos, nos damos cuenta que nuestra alma no estaba saciada. Nuestra alma estaba triste, acongojada, nuestra alma no tenía sosiego, nuestra alma era un alma deprimida, un alma que, hermano, no se le miraba esperanza. Pero cuando llegamos a Cristo empezó aquel trabajo, aquella prosperidad, y a medida que la verdad de Dios vino a nuestra vida, aquello empezó a crecer en nosotros, y de esa manera empezamos a descubrir muchas cosas maravillosas que el Señor, a través de ese sacrificio, nos había dejado escrita en la palabra para que nosotros pudiéramos tomarnos de ella. Por eso es que a mí me impacta Romanos cuando dice así, de esta manera, Romanos 8:32. Dice así. Quiero que lo leamos. Dice: el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Oiga esto: ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Quiere decir que uno de los objetivos de que Cristo haya ido a la cruz es que nos dieran todo. Mire, este fue el plan divino y uno de los propósitos del por qué Dios envió a Jesús. Por eso, hermano, vamos a orar para que a partir de hoy la palabra profética que soltó Juan entre en nuestro interior con más ímpetu, y podamos de esa manera alcanzar la estabilidad que Dios quiere que alcancemos, porque hay una estabilidad a la cual Dios quiere llevar a su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera podemos ser más agradables a Dios. ¿Para qué quiere hacer esto el Señor? Quiere hacer esto para expulsar todo espíritu de frustración, de miseria y de temor que impide que prosperemos espiritualmente y físicamente. Es decir, que prosperemos hacia donde Él quiere llevarnos, es decir, a la estabilidad. No hay cosa más extraordinaria que encontrar una estabilidad en la vida, en el hogar, en la familia, en el trabajo. Y eso es lo que Dios anhela y desea que sus hijos disfruten. Ahora, ¿por qué debemos de hablar de economía en el Evangelio? Porque todos los seres humanos deseamos prosperidad económica, y porque es una necesidad natural. Es una necesidad que todo ser humano tiene, y la iglesia también lo tiene. Es decir, los individuos, las familias tienen esa necesidad. Aparte, todos los que tenemos responsabilidades necesitamos administrar una cantidad X de dinero. Todos los que estamos aquí, que tenemos responsabilidad, necesitamos eso. Porque necesitamos pagar impuestos, pagar rentas, pagar todo lo que es necesario para la familia. Lo tremendo es que el dinero solo puede provenir de dos fuentes: o de Dios o del diablo. No puede provenir de otra. Es imposible, hermano, que se tenga dinero de otra manera. No hay forma de tenerlo de otra manera. O viene de ese lado o del otro lado. Bueno, la pregunta sería: ¿cuánto el diablo da las riquezas? Aunque no sean de él. Porque usted tiene que saber que las riquezas no son del diablo. La Biblia dice que el oro y la plata le pertenecen a Dios. Él es dueño del oro y de la plata.
El otro nada más se ha apropiado de ciertas cosas y cree que es dueño de eso. Aunque le entregaron en algún momento, ¿verdad? Los reinos, sin embargo, ya fue despojado. Pero en Lucas, quiero que veamos una parábola que nos da enseñanza sobre esto, porque dice así, Lucas 12:15. Y les dijo: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, oiga, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Mire, ahí hay un freno. ¿Oye bien? Entonces quiere decir que para unos la riqueza, la estabilidad económica, no le va a ser tan beneficiosa en el futuro, pero para otras sí. Sigue el versículo, ahí el versículo 16, y dice: también le refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, ¿oyó? Y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Ya que no tengo donde almacenar mis cosechas. Entonces dijo: oiga, esto haré: derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. ¿Oyó? Si usted nota, por deducción bíblica, podemos decir que este hombre había obtenido sus riquezas del enemigo, para poner una figura. ¿Por qué? Porque solo pensaba en él. Si usted se da cuenta y ve el relato, solo pensaba en él, nada más. Aparte, si usted nota, no había tenido en cuenta a Dios en sus proyectos. Es decir, no se había acordado de Dios. Es decir, ni siquiera le importaba. Si usted lo nota bien a este hombre, por eso, hermano, el calificativo que Dios le dio fue necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. Oiga, qué tremendo eso. Quiere decir que debemos de evaluar lo que significan las riquezas que nos va a producir una verdadera alegría y las riquezas que no nos va a producir eso. Entonces podemos decir que las riquezas que vienen por el enemigo son las que no se obtienen con honradez. Es decir, son las que se han adquirido mintiendo, engañando o defraudando, ya sea en el jornal del obrero, en la venta menos del kilo, negocios hechos con mala intención, etcétera. Claro, no estoy hablando de ser audaz. No estoy hablando de ser pilas y bien, hermano, y buen negociante con su trabajo, buen vendedor. No estoy hablando de eso, porque eso lo necesitas. Tienes que ser audaz, más astuto que la serpiente, dice la Biblia. Tiene que ser usted una persona osada para poder adquirir bienes. Eso no está mal, porque Dios te da el poder para hacer riquezas que vienen de parte de Él. Y que Él es el que está en el asunto de tu bendición. Claro, entonces debemos de entender ese punto. Lo impresionante es que los que han adquirido riquezas negativas, pareciera que todo les marcha bien. ¿Ha visto eso? Pareciera que todo está ok. Pareciera que todo, hermano, se vive de una manera amplia en la vida. Lo más tremendo es que tarde o temprano el enemigo viene y se la cobra lo que él ha dado ilícitamente. Y es allí, hermano, donde comienza la odisea, o mejor dicho, el martirio
martirio de la vida de estos personajes que han adquirido, hermano querido, riquezas de esa manera. El hecho está que hoy usted puede ver, hermano, cuántos artistas reconocidos, tremendos artistas que hacen las mejores películas que hemos visto en la historia nosotros, o otros actores, hermano, hoy los mira usted hundidos, hecho pedazos. El dinero no les ha dado porque cada uno de ellos ha hecho pacto con Satanás, y Satanás les ha dado las riquezas, les ha dado fama, pero ahora son los más miserables que existen sobre la faz de la tierra. Lo más impresionante es que las personas que poseen este tipo de riqueza se dan cuenta que poseen, pero no pueden disfrutarla. Y eso es lo triste. Hay gente que posee pero no puede disfrutarla. Algunos porque están enfermos. La enfermedad le llegó a su vida, especialmente enfermedades psicológicas, en otros físicas. Se están volviendo medio locos. Otros tienen que estar pagando todo ese dinero a hospitales, a centros de atención mental. Otros, hermano, por temor al fracaso también. Otros por la avaricia que los gobierna, y otros por otros males que el diablo trae sobre sus vidas. Y ahí se cumple aquel versículo que dice ahí en Isaías 57:21, cuando dice así: no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. ¿Oyó? Esta falta de paz interior en muchas personas es la que ha hecho que muchos ricos y actores ricos se suiciden después de llegar a la cima y dejar sus cartas escritas. Como uno de los más famosos y hombres que, hermano, hizo películas extraordinarias, dejó escrita en una carta su suicidio, porque dijo: ya no puedo, he querido salirme muchas veces de lo que hice pacto con el diablo y no pude, y lo que mejor el diablo lo llevó, le quitó todo, lo llevó al suicidio, y así a muchos. Si usted hoy puede ver a muchos ricos que han tenido riquezas ilícitas, son unos miserables. Dicen, la riqueza no les da la felicidad, pero no implica que la riqueza de Dios no dé felicidad. No, la riqueza de Dios sí da felicidad, porque rico es aquel que no le falta y que está, hermano, en una estabilidad. Por eso el Señor les habla a todos los que han alcanzado riqueza de alguna manera, una estabilidad, y les dice así en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 17, dice estas palabras el Señor. Primera de Timoteo, vamos a ver, versículo 17 y 18. Dice así: a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual, oiga, nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y pronto a compartir. ¿Oyó eso? Prontos a compartir. Si usted nota, esta es la mejor forma de administrar las riquezas que el Dios del cielo nos da, es decir, lo económico. Ahora, Jesús acá tiene un ataque del enemigo en un momento de la vida, porque Satanás es tan sucio que hasta él le ofreció riqueza cuando vino a la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús vino en calidad de pobre. Se hizo pobre para que las riquezas de Dios, la estabilidad de Dios venga sobre nuestra vida. Y mire el lance que le pegó el enemigo a nuestro Señor ahí en Mateo capítulo 4 versículo 9 al 10. Dice: y le dijo: todo esto te daré. O el versículo 8 leamos, y después el 9 y el 10.
Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, oiga, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Note qué tremendo ese versículo, porque ese versículo está en otra dimensión. Es decir, de un monte normal no puede ver todos los reinos, toda la gloria. Quiere decir que lo elevó a una esfera espiritual tremenda. Es como ir, hermano, a una visión impresionante. Y dice que le mostró todos los reinos. Mire, repito, otra vez lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¡Wow! ¡Cuánta riqueza!, ¿no? Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Oiga eso. Entonces Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Oyó? Esto quiere decir que por el camino de Satanás se puede obtener muchas cosas, como muchos las han tenido, y se puede tener más fácil. El punto es que después te las va a reclamar. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha hecho por generaciones. Lo más impresionante es que si por la vía de Satanás entonces adquieres todo, algún día lo vas a perder todo, incluso hasta la vida eterna. ¿Cuántos se han perdido por querer eso, hermano? Y Satanás los ha promovido. Es mejor esperar la promoción de Dios, porque cuando viene la promoción de Dios, con ella viene también la riqueza de Dios. Mire, eso entonces es lo que quería Satanás con Jesús, que él no alcanzara aquel diseño, aquel plan que tenía, porque ese plan nos iba a beneficiar a nosotros. Claro, el Señor sabía que cuando la riqueza viene por la vía de Satanás, en el tiempo te la quita. Tarde o temprano te la va a quitar, y de un solo pepinazo. O también hace vivir a la persona triste, frustrada y amargada, aunque tenga dinero. Como lo hemos visto, grandes actores incluso de este país, aunque tengan dinero, viven amargados, no pueden tener paz, viven, hermano, en peleas, en luchas, viven, hermano, drogándose, o viven metiéndose en cosas raras, porque en su vida no encuentran aquella estabilidad, aquella prosperidad que hay en el alma. Porque cuando un alma está próspera, entonces puede, hermano, regular las riquezas de Dios. Lo más bello es que el Señor Jesús escogió la cruz, el camino no fácil, para que nosotros recibiéramos las riquezas que traen el verdadero disfrute. ¿Por qué? Porque esas riquezas te van a llevar al verdadero disfrute, al verdadero gozo. Es decir, Dios te va a bendecir para que disfrutes con los tuyos. Porque para eso es que Dios te bendice, para que seas libre en esa parte también. Aparte, por el camino de la cruz, Jesús obtuvo la prosperidad sobre su ser completo, y la obtuvo para siempre, para heredarla a sus hijos, para heredarla a aquellos que le amamos y a aquellos que le bendecimos. Él hizo eso exclusivamente para que nosotros en la vida no sufriéramos, hermano querido, con respecto a aquello que necesitamos. Y esas son promesas que Él ha dejado escritas. Y incluso Filipenses dice, y quiero que lo vea conmigo, que es extraordinario. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 10, dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Oyó, hermano? El Dios Todopoderoso en su soberanía decidió hacerse semejante a los hombres para sentir todos los estragos de las necesidades. Y al sentir todos los estragos de las necesidades, entonces decidió heredarnos para que nosotros seamos herederos y coherederos con Cristo. Mire qué maravilla. No solamente, hermano, que nosotros encontremos estabilidad aquí en la tierra, porque a eso nos va a llevar Dios y a eso nos ha llevado Dios, sino para que en la vida eterna disfrutemos, hermano, de todo lo preciado, hermoso, bello, extraordinario que tiene Dios, porque Dios tiene cosas extraordinarias en el reino de los cielos, en donde viviremos por siempre, hermano, y todas las lágrimas serán enjugadas. Es decir, vivirás una felicidad constante. Ya no vas a afrontar los problemas cotidianos que enfrentas en la vida, sino que allá va a ser una eternidad completa. Por eso vale la pena vivir 70, 80 años los más robustos. ¿Por qué, hermano querido? Porque esa solo es una etapa de la vida, porque realmente la verdadera vida es cuando partimos de esta tierra. Y eso es lo que el hombre no ha pensado. Eso es lo que el hombre no ha captado, sino que sigue en su necedad, hermano, queriendo hacer riquezas ilícitas, y eso es lo que lo está llevando al infierno. Por eso, hermano, Satanás le tiró el lance al Señor: yo te doy todo el dinero que quieras, pero para pervertir el diseño. Es decir, que a muchos les ha pervertido el diseño. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice. No el dinero, sino el amor al dinero. Es la raíz de todos los males. Que algunos, codiciándola, dice, cayeron en cosas locas y dañinas que hunden al hombre en perdición y muerte. Pero no es que está hablando que el dinero no sirva, que el dinero no es apropiado para que el creyente, para que el Hijo de Dios tenga. No. Si lo que anhela Dios y lo que hizo en la cruz del Calvario Cristo es para que sus hijos puedan alcanzar una estabilidad, porque no hay cosa más extraordinaria que tener estabilidad. Lo tremendo es que el dinero mal adquirido es uno de los dioses a quienes miles de personas están adorando, y los está llevando al infierno, y los está llevando a tomar malas decisiones, porque no han sabido administrarlo delante del Señor. Por eso el llamado de Dios para su iglesia es que busque su bendición. Y esto me llamó la atención cuando encontré este versículo. El llamado de Dios para su iglesia, para sus hijos, para su pueblo, para su familia, es que busque su bendición. ¿Por qué? Porque eso le va a añadir la verdadera riqueza que trae alegría. Porque la riqueza que Dios te da, es decir, el alimento, es decir, aquello que, hermano querido, te sustenta, tiene que traerte alegría. No hay cosa más hermosa, bella, que sentarse a la mesa y comerse el pan con alegría. Algunos por ahora, aunque sea poco, pero dar gracias a Dios por decir: gracias, Señor, porque ahora tengo. O cuando vas por la calle y miras un montón de niños ahí, un montón de gente indigente, tú dices: gracias, Señor, porque mis hijos nunca probarán esto. Gracias, Señor, porque en tu misericordia y tu bondad me sacaste de maldiciones, de iniquidades. Y ahora yo puedo, por misericordia, comerme un pan, tener una cama. Ojalá usted se recuerde de eso. Porque mire cómo dice este proverbio, y por eso yo voy a orar por usted, hermano, porque el Señor me hizo sentir fuertemente eso, por su negocio, por su trabajo, por su vida, por su familia, y por todo. Mire lo que dice este proverbio maravilloso, Proverbios 10:22. Dice: la bendición del Señor
es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. ¿Oyó? Por eso pida la bendición de Dios. Es decir, hermano, bendíganme. Bendigan mi trabajo, mi empresa, mi negocio, mi salud, mi casa, mi familia, mis hijos. Yo quiero tener esa bendición. Quisiera que me bendigan. Porque aquí dice bien claro, hermano, la bendición del Señor es la que enriquece. ¿Oyó? Mire, hoy vamos a orar para bendecirlo, para bendecir todo lo que se mueve a su alrededor. No hay cosa más linda que alguien quiera bendecirlo a uno. Por eso es que ahora usted va a comprender mejor por qué los hijos de los patriarcas y de los reyes, antes de que partiera papá y mamá, anhelaban, deseaban que el papá le pusiera las manos y los bendijera. Y les diera una palabra. Incluso vemos, hermano, que Jacob bendice a sus hijos hasta para lo que iba a suceder en el futuro. Ellos buscaban, peleaban, incluso hasta mentían para que papá en su ceguedad pudiera bendecirlos a ellos primero, como en el caso de Jacob y Esaú. Note la importancia. A mí me impacta esto porque usted como yo necesitamos la bendición de Dios. Que alguien bendiga nuestra vida, que alguien desee el bien para ti y que tú puedas de esa manera alegrarte con las riquezas de Dios. ¿Oyó eso usted, hermano? Recuerde, cuando Dios da las riquezas, estabilidad, juntamente con ella nos da paz. Aparte dice Eclesiastés, se lo voy a leer yo, que voy un poco más rápido. Eclesiastés 5:19. Dice: igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riqueza y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es, y impacta, esto es don de Dios. ¿Oyó? Pues Él no se acordará mucho de los días de su vida, porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón. Wow. ¿Oyó eso, hermano? Esto quiere decir que cuando la riqueza, estabilidad viene de parte de Dios, eso es muy diferente con lo otro. ¿Usted se da cuenta ahí? También debemos de saber y recordar siempre que Dios es el que nos da el poder para hacer riquezas y no nuestro poder y habilidad humana. Es decir, Dios pone la capacidad, la sabiduría, el intelecto, el conocimiento, la destreza para que tú puedas hacer riquezas. Es decir, quizás tú no sabes nada en un rubro y de repente, cuando menos sientas, te dan las mejores ideas que otros no tienen. Y uno se asombra a uno mismo. Y yo le quiero leerle Deuteronomio para que lo entienda y ir terminando con esto. Deuteronomio 8:16. Y el Señor me hablaba de algo maravilloso. Escuche lo que dice acá. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido. Oiga, para humillarte y probarte. Wow. Y para finalmente hacerte bien. Stop ahí. Note que hay momentos que quizás vas a vivir desiertos, porque Él quiere sensibilizar, probar tu corazón. Quiere decir que en cierta manera el sufrimiento que estás llevando quizás, o que está pasando en tu vida, es un pulimiento a tu corazón, porque quizás tu orgullo está sobre, quizás
el orgullo está muy elevado en la vida de la persona y necesita Dios pulirlo un poco para que lo que le va a dar no lo destruya o, hermano, lo lleve a deshonrarle. Si lo entendemos, esto es impresionante, porque después sigue el versículo 17 y 18, dice: no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. ¿Oyó? Entonces algunos antes de tener las riquezas de Dios tuvieron que pasar por el desierto para que sean humildes cuando las tengan. Hay personas ricas en Dios, hermano, que son humildes, aprendieron en el sufrimiento, en los golpes, y lógicamente todos aquellos que hemos pasado por desiertos fuertes, duros, difíciles, tribulaciones, etcétera, nos hemos dado cuenta que era un entrenamiento. Claro, algunos no lo han entendido, no lo han comprendido, y eso los llevó a la rebelión, los llevó a la insujeción, los llevó, hermano querido, a echarle la culpa a Dios, los llevó a ser desagradables, los llevó, hermano querido, a morirse en sus propios desiertos, porque nunca entendieron el plan, porque nunca entendieron el diseño, porque nunca entendieron que Dios a veces trabaja de esa manera cuando va a promoverte. Porque aquí está hablando el Señor que después, hermano, de esto, si estás, hermano, pasando desiertos, necesidades, te están preparando para que entres a la Canaán espiritual. Porque eso es lo que estaba haciendo con Israel. Lo iba a llevar del espíritu esclavizado a un espíritu libre, en donde iba a emanar leche, miel, abundancia. Porque déjeme decirle que a muchos la abundancia les ha hecho daño y no han sabido honrar al Señor, no han sabido darle al Señor lo que merecen darle, y eso ha llevado, hermano, a que sean mezquinos. Eso ha llevado a que no compartan, hermano querido, sus bienes. Y eso es tremendo, porque el Señor tarde o temprano, hermano querido, estas personas pierden esa bendición como la perdió Israel. Israel estaba diseñado, hermano, y Dios lo llevó al desierto, pero ellos no comprendieron, no fueron fieles al Señor, se rebelaron contra el Señor. Incluso hasta el alimento que les daba el Señor lo consideraban desagradable y decían: otra vez este alimento miserable. Otra vez, y de repente decían: queremos comer carne, y hermano, y Dios les enviaba carne hasta que les salía por las narices, y les probaba, hermano, que Él lo que estaba haciendo es tocar su corazón, sensibilizarlo, para que cuando llegaran a Canaán, cuando llegaran a los ríos, cuando llegaran, hermano, a los frutos que habían, a la tierra abundante, porque era una tierra extraordinaria, era una tierra que Dios había heredado, hermano, a su pueblo, y que de antemano se la había dado, pero había que pasar por ese desierto. Muchos de nosotros hemos experimentado cosas así. Hoy nos damos cuenta en el tiempo, cuando pasa el tiempo, te das cuenta y dices: Dios mío, si yo no hubiera hecho esto. Y entonces ahí viene el Espíritu Santo y te dice: ya ves, lo que estaba haciendo con vos era regularte, ponerte bien los sentidos, para que cuando viniera la bendición, porque la bendición viene en grande, en aquellos que esperamos, hermano, y deseamos que el reino de Dios sea, hermano, establecido en los corazones. Ya está, o mejor dicho, sea manifestado. Entonces Él quiere llevarte a Canaán para que puedas disfrutar las riquezas de Dios en humildad de corazón y sin orgullo. Eso es lo que quiere Dios, para que podamos disfrutarlas de esa manera. Y eso fue lo que pasó con Josué y Caleb. Ellos lograron pasar aquel desierto, y que los desiertos son abrasadores.
Los desiertos a veces son frustrantes. A veces no lo entiendes a Dios y no pidas entenderlo. A veces simplemente mejor cállate. No abras tu boca porque puedes pecar contra Él. Y es mejor no pecar contra Él porque eso te va a hacer dar más vueltas, más frustración, más tristeza, más necesidad. Dios es tan sabio con nosotros porque Él quiere que el final de nuestros días sean finales extraordinarios, hermosos, que cuando ya no puedas moverte mucho, Dios te ha promovido y te ha hecho una persona estable en la vida para que partas con el Señor en bendición. Repito, yo termino ya y oramos. Repito Proverbios 10:22 porque yo quiero bendecirlo, hermano. Quiero bendecir su vida, su trabajo, su corazón. Dice ese versículo: la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Oh, qué lindo, hermano. Yo quiero orar, quiero que cierre sus ojos. Vamos a orar delante del Señor. Quiero bendecirlo. Sentí una fuerte necesidad de bendecir su vida. Y yo quisiera, hermano, que se ponga de pie mientras también bendecimos a aquellos que nos están viendo en este momento. Y quizás están pasando momentos difíciles, momentos duros. También aquí. Pero eso vamos a orar en un momento. Pero quizás tú no has encontrado salida en la vida. Te has encontrado con desgracia siempre. Y eso te ha llevado a rebelarte contra el Señor. Pero hoy es el tiempo de retractarse, de arrepentirse, para que Dios restituya lo que se ha perdido. Y aún te dé más para que no seas avergonzado. Y este es el tiempo. Si tú nunca has experimentado a Cristo también, quizás lo que estés pasando o lo que estés viviendo es la preparación de la promoción que Dios va a hacer en tu vida. Si quieres recibir a Cristo, solo debes de decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Te recibo como mi único y personal Salvador. Quiero que entres a mi corazón y quiero que me hagas nuevo. En el nombre de Jesús. Si tú has hecho esa oración, tenlo por seguro que ahora empieza el trabajo. Quizás no va a ser de la noche a la mañana, pero hoy sí vas a estar seguro de que algo sucederá en el futuro. Y es verdad porque la Biblia lo dice. Y ese es el gozo que podemos transmitir a través de esta enseñanza. Y si tú estás caído, te apartaste, no soportaste, es el tiempo de levantarte. Es el tiempo de entender que lo que Dios estaba haciendo era viendo lo que había en tu corazón. Y esa es la razón del por qué te fuiste. Porque había rebelión. Porque había en ti algo que no era de Dios. Si no, no lo hubieras hecho. Pero hoy te llama y te dice: vuelve a mi casa, ven, hónrame. Porque si yo te llamo es para bendecirte. Ven a Él. Si estás enfermo, también recibe la bendición de sanidad ahí, en el nombre de Jesús. Cree y di: Señor, recibo también. Vamos a orar. Padre, venimos orando por aquellos que están ahí, aquellos que te están recibiendo. Perdona sus pecados, borra sus rebeliones, entra a sus corazones y hazlos nuevos. En el nombre de Jesús, escríbelos en el libro de la vida, Señor, y empieza a tratar con ellos. Aquellos que están viniendo a tus pies, reconciliándose también, Padre, glorifícate y que de hoy en adelante sus actitudes sean diferentes delante de ti, para que puedan ser agradables delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Aquellos que están enfermos también, Padre, obra conforme a tu misericordia, en la dulzura de tu amor, que desde los pies hasta la cabeza
tu salud venga sobre la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús los bendigo desde aquí, Padre, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén.